El capitán Alex Harrison había negociado con algunas de las especies más peligrosas de la galaxia, pero nada lo había preparado para la líder guerrera Zed. Ella entró en la sala de conferencias de la estación abandonada como una fuerza de la naturaleza. Su cuerpo de más de 2 metros se movía con una gracia depredadora que hacía que todos los instintos humanos gritaran advertencias sobre los depredadores alfa. Su pueblo, los Kithra, estaba hecho para la guerra. Una densa estructura muscular y ósea que podía sobrevivir a impactos que pulverizarían a los humanos. Una piel con un brillo metálico que podía desviar balas de pequeño calibre y unos reflejos lo suficientemente rápidos como para atrapar proyectiles en el aire. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Harrison. Dorados, inteligentes y absolutamente furiosos. Así que Sarah dijo con acento estándar, con una voz que llevaba armónicos que resonaban a través de las paredes metálicas de la estación. Los humanos envían a otro diplomático de carne blanda para hacerme perder el tiempo con palabras vacías. Harrison permaneció sentado, un insulto calculado con el que esperaba provocarla para que revelara más de lo que pretendía. Líder guerrera Sart, gracias por aceptar estas negociaciones. Soy el capitán Harrison y estoy aquí para encontrar una solución que satisfaga los intereses de ambos pueblos. Los intereses de su pueblo parecen consistir en robar la tierra sagrada de Kithra y llamarlo diplomacia. Ella permaneció de pie, dominando la mesa de conferencias en una muestra de dominio físico que probablemente funcionaba con la mayoría de las especies. Los humanos anteriores han hecho muchas promesas. Todas mentiras. Los humanos anteriores no eran yo. Harrison mostró una imagen holográfica del territorio en disputa. He pasado los últimos 6 meses estudiando la cultura de Kithra, las necesidades de su pueblo y el significado específico de la región de Kepler Delta. Sé que no se trata solo de tierra. Los ojos dorados de Sarat se entrecerraron. Según había aprendido, la mayoría de los humanos apenas investigaban las costumbres alienígenas más allá de la etiqueta básica. ¿Qué crees saber sobre las necesidades de Kithra? Carne blanda, sé que el ecosistema de su mundo natal está fallando. Sé que su pueblo necesita suplementos minerales específicos que son escasos en la mayoría de los sistemas, pero abundantes en Kepler Delta. Sé que terreno de casa sagrado es una traducción que no capta todo el significado espiritual y práctico de un territorio que proporciona tanto sustento como continuidad cultural. El silencio que se extendió entre ellos se llenó con los sutiles sonidos de los sistemas de soporte vital de la estación, que estaban fallando. La expresión de Sarad pasó de la ira desdeñosa a algo parecido a la sorpresa. Has investigado, admitió a regañadientes, pero la investigación no cambia los hechos. Tus colonos han construido en tierras que han pertenecido a mi clan durante 16 generaciones. Han ahuyentado a los animales de presa que alimentan a nuestros jóvenes y han alterado los depósitos minerales que mantienen nuestra salud. Y nuestros colonos han invertido los ahorros de toda su vida en granjas y negocios. Han criado a hijos que no conocen otro hogar y han construido comunidades que representan su propia forma de continuidad cultural. Harrison se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos. Ambas partes tienen reivindicaciones legítimas y necesidades reales. La cuestión es si podemos encontrar una solución que satisfaga a ambas o si vamos a dejar que esto se convierta en otra guerra que no resuelve nada. Sar rodeó la mesa lentamente, con el movimiento fluido y amenazador de un cazador que evalúa a su presa. Las guerras resuelven muchas cosas, capitán. Determinan quién es lo suficientemente fuerte como para conservar lo que reclama. Y también determinan quién tiene hijos que hereden lo que queda después de que cesen las matanzas. La voz de Harrison transmitía un dolor personal que hizo que Sari se detuviera en seco. He visto lo que cuesta la guerra, líder guerrera. ¿Y tú? He liderado a mi pueblo a través de 7 conflictos territoriales, respondió ella. Pero su tono había pasado de la burla a algo más reflexivo. Conozco el precio tanto de la victoria como de la derrota. Entonces sabrá que a veces la opción más fuerte es encontrar una alternativa a la lucha. Sarah completó su círculo y se colocó justo enfrente de Harrison, con las manos apoyadas en la mesa de forma
que mostraban tanto sus armas ceremoniales como su capacidad para la violencia. Su especie habla de alternativas mientras sus colonos preparan defensas y piden apoyo militar. Algunos de ellos lo hacen, al igual que sospecho que algunos de tus guerreros están afilando sus espadas y componiendo canciones de muerte. El tono suave de Harrison suavizó la observación. La cuestión es, si vamos a dejar que los extremistas de ambos bandos dicten el resultado, o si seremos lo suficientemente inteligentes como para decepcionarlos. Por primera vez desde que entró en la sala, la expresión de Zorath mostró algo que podría haber sido diversión. Hablas de decepcionar a los guerreros como si fuera un objetivo digno. Humano, hablo de decepcionar a los belicistas como si la paz mereciera el esfuerzo. Harrison se puso de pie, acercándose a su impresionante altura, pero aún así teniendo que levantar la vista para mirarla a los ojos. Líder guerrero, no estoy aquí para engañarte ni para hacerte perder el tiempo. Estoy aquí porque nuestros pueblos necesitan una solución, y creo que somos lo suficientemente inteligentes como para encontrarla si dejamos de lado las posturas y nos ponemos a buscarla. El desafío de sus palabras flotaba entre ellos como una espada. La mayoría de los humanos que Zor conocía se ponían nerviosos cuando ella invadía su espacio personal, pero Harrison parecía genuinamente indiferente a sus tácticas intimidatorias. O eres muy valiente o muy tonto, Capitán Harrison. Probablemente ambas cosas, pero también soy muy terca y no renuncio a los problemas que se pueden resolver pensando en lugar de matando. Él sonrió y Sarah se sorprendió al descubrir que no era la expresión débil que esperaba de los diplomáticos humanos. Además, si fueras a matarme por mi descaro, ya lo habrías hecho. El hecho de que sigamos hablando sugiere que tiene curiosidad por saber qué voy a proponer. La risa de Sar era como el metal golpeando la piedra, áspera, pero no del todo hostil. Quizás simplemente estoy disfrutando de la novedad de un humano que no ofrece inmediatamente concesiones sin sentido y no suplica clemencia. Las concesiones sin sentido no ayudan a nadie, y suplicar suele ser ineficaz con personas que respetan más la fuerza que la sumisión. Harrison volvió a su asiento, un gesto que de alguna manera logró ser relajado y seguro. ¿Discutimos lo que cada parte necesita realmente? ¿O prefieres continuar con el baile de intimidaciones? Porque debo advertirte que tengo una excelente resistencia y una tolerancia muy alta a las posturas dramáticas. A pesar de sí misma, Zor sintió que su ira se enfriaba y se convertía en algo que se parecía casi al respeto. Este humano no era lo que ella esperaba. Muy bien, Capitán Harrison, dijo ella, acomodándose en los 3 días de negociaciones. Harrison había aprendido que discutir con Sarad era como entrenar con un maestro espadachín. Agotador, educativo y, curiosamente, estimulante. Ella cuestionaba todas las suposiciones, ponía en duda todas las propuestas y demostraba una mente estratégica que podría haber comandado flotas con la misma facilidad que bandas de guerreros. Su propuesta de compartir recursos es defectuosa, dijo ella, manipulando la pantalla holográfica para resaltar las debilidades de su última sugerencia. Usted da por sentado que las necesidades de Keaton pueden satisfacerse con alternativas sintéticas, pero nuestra fisiología requiere estructuras moleculares específicas que solo se encuentran en minerales naturales. Es una observación acertada, reconoció Harrison, tomando notas en su tableta. ¿Y si modificáramos el proceso de extracción para preservar esas estructuras moleculares y al mismo tiempo permitir el desarrollo agrícola humano en zonas no minerales? Es posible, pero requeriría la supervisión de Kithra de todas las operaciones mineras. Su pueblo tendría que aceptar la autoridad alienígena en asuntos que consideran su especialidad. Algunos de ellos, sin duda. Otros podrían verlo como una oportunidad para aprender técnicas avanzadas de procesamiento de minerales de una especie que lleva milenios haciéndolo. Sarah hizo una pausa en su manipulación de la pantalla. Sus ojos dorados estudiaron a Harrison con renovado interés. Hablas de aprender de Kithra como si fuera algo deseable en lugar de vergonzoso. ¿Por qué sería vergonzoso? Tu pueblo ha sobrevivido en entornos que matarían a la mayoría de los humanos en cuestión de horas.
Habéis desarrollado tecnologías que funcionan en armonía con los sistemas naturales en lugar de luchar contra ellos. Eso no solo es impresionante, es algo de lo que podríamos beneficiarnos si lo entendiéramos. La líder guerrera se quedó callada por un momento, y Harrison vislumbró algo vulnerable en su expresión antes de que su máscara de guerrera volviera a colocarse en su sitio. La mayoría de las especies consideran primitivos los métodos de los Kithra, porque no construimos grandes ciudades ni remodelamos mundos para adaptarlos a nuestra comodidad. La mayoría de las especies son idiotas, dijo Harrison sin rodeos, lo que le valió una mirada de sorpresa. Lo siento, eso fue poco profesional. Pero en serio, la capacidad de vivir de forma sostenible dentro de un ecosistema, en lugar de destruirlo, no es primitiva, es avanzada. Vuestro pueblo ha logrado algo que la mayoría de las civilizaciones nunca han descubierto. Aprobáis las costumbres Kithra. Había algo en su voz que hizo que Harrison levantara la vista de sus notas. Sarah lo observaba con una intensidad que parecía más personal que profesional. Aprobaba la sabiduría donde quiera que la encontraba, dijo con cautela. Y por lo que había aprendido sobre la cultura Kithra, su pueblo había desarrollado soluciones a problemas que aún azotaban a la mayor parte de la galaxia, como la gestión de recursos que no conduce al colapso medioambiental, las estructuras sociales que dan prioridad a la supervivencia de la comunidad sobre la acumulación individual, la resolución de conflictos que se centra en el honor en lugar de en la aniquilación. Harrison se recostó en su silla. Aunque admito que todavía estoy tratando de comprender los conceptos de honor. Algunos parecen diseñados para complicar las negociaciones. Esta vez, la risa de Sorad fue genuinamente divertida. El honor no está diseñado para la conveniencia de los diplomáticos. Capitán, existe para preservar lo que nos hace Kithra cuando las presiones de la supervivencia nos obligarían a convertirnos en otra cosa. Explíqueme eso. Ella se quedó callada durante un largo momento, claramente debatiendo cuánto revelar. Mi pueblo está muriendo, dijo finalmente, no por la guerra ni por las enfermedades, sino por la lenta erosión de todo lo que nos define. Nuestro mundo natal cambia, lo que nos obliga a adaptarnos o enfrentarnos a la extinción. Otras especies nos ofrecen tecnología, medicina, nuevos mundos, pero solo si abandonamos nuestras tradiciones y nos volvemos más como ellos. Harrison sintió que las piezas encajaban en su sitio. Así que mantener los códigos de honor no es solo una cuestión de preservación cultural. Se trata de la preservación de la especie. Sí, pero el honor sin recursos no es más que una forma de morir con dignidad. La voz de Sarah transmitía el peso de unas decisiones imposibles. Los minerales de Kepler Delta podrían prolongar la supervivencia de mi pueblo durante generaciones. Sin ellos, estás eligiendo entre la extinción cultural y la extinción literal. Exactamente. Miró a través de la ventanilla de la estación hacia las estrellas, y por eso estas negociaciones son más importantes que las simples disputas territoriales. Determinan si los Kithra tienen futuro. La revelación replanteó todo lo que Harrison creía saber sobre el conflicto. Sarath, ¿por qué las negociaciones anteriores no incluyeron esta información? Porque revelar debilidad a los enemigos no es la forma de actuar de los Krah, respondió ella simplemente. Es mejor luchar y morir como guerreros que suplicar y vivir como esclavos. Pero me estás diciendo que no te comportas como un enemigo. La admisión pareció sorprenderla tanto como a Harrison. Haces preguntas sobre nuestra cultura como si nuestras respuestas importaran por razones que van más allá de la ventaja táctica. Hablas de aprender de nosotros como si tuviéramos algo valioso que ofrecer. Harrison se encontró estudiando su perfil mientras ella observaba las estrellas, los ángulos marcados de sus rasgos alienígenas, la forma en que su piel metálica captaba y reflejaba la luz, la precisión casi militar con la que se mantenía erguida, incluso en una conversación informal. Tenéis algo valioso que ofrecer, dijo en voz baja. La cuestión es si mi gente es lo suficientemente inteligente como para reconocerlo. Zárate se volvió hacia él, y por un momento el espacio entre ellos se llenó de posibilidades que ninguno de los dos comprendía del todo. Y si no lo son, entonces encontraremos la manera de hacerles comprender.
o trabajaremos con ellos hasta que se pongan al día. Harrison la miró directamente a los ojos. Una cosa que he aprendido en este trabajo es que, a veces, las mejores soluciones provienen de personas que se niegan a aceptar que los problemas son irresolubles. Incluso cuando esas personas son de especies diferentes, con necesidades contradictorias. Especialmente entonces, las diferentes perspectivas ven diferentes posibilidades. El silencio que siguió se sintió diferente de su anterior disputa verbal, menos hostil, más contemplativo. Harrison se dio cuenta de detalles que antes había pasado por alto al estar demasiado concentrado en las negociaciones. La forma en que la respiración de Sarat tenía un ritmo ligeramente diferente al de los humanos. El sutil juego de expresiones en unos rasgos que eran extraños, pero cada vez más familiares. El capitán Harrison Zor dijo finalmente, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Por qué hace este trabajo? Negociar con especies hostiles en situaciones peligrosas parece desagradable para alguien que podría elegir misiones más seguras. Harrison se quedó callado un momento, pensando en cuánto compartir. Perdí a mi familia en un ataque a una colonia hace 8 años. Probablemente fueron piratas, aunque nunca lo supimos con certeza. Durante un tiempo, pensé en darles casa, en hacerles pagar por lo que me habían quitado. Esa sería la respuesta de los Kithra. Sí, bueno, yo no soy Kithra. La venganza no los traería de vuelta, y no evitaría que otras familias pasaran por lo mismo. La voz de Harrison era firme, pero Sarah podía percibir el antiguo dolor que se escondía tras ella. Sin embargo, prevenir conflictos, encontrar formas de que diferentes grupos coexistan, en lugar de destruirse entre sí, eso sí que podría salvar vidas. Así que eliges ayudar a desconocidos en lugar de vengar a tu familia. Elijo honrar a mi familia, asegurándome de que otras personas no tengan que perder a la suya. Harrison la miró directamente. Aunque empiezo a pensar que tú y yo quizá no seamos desconocidos por mucho más tiempo. El comentario quedó suspendido entre ellos, con un significado ambiguo, pero con una intención clara. Sor sintió algo desconocido agitarse en su pecho. No era el respeto de un guerrero por un adversario digno, sino algo más cálido y peligroso. Eso podría ser problemático, dijo con cautela. Podría ser, asintió Harrison. O podría ser exactamente lo que necesitamos para resolver este lío. Fuera de la ventanilla, Harrison se despertó con las alertas de emergencia que resonaban en el sistema de comunicaciones de la estación abandonada. La marca de tiempo indicaba las 03:47 horas y las señales de socorro automáticas pintaban un panorama desastroso que le heló la sangre. Acción militar no autorizada en el sector Kepler Delta, anunció la voz mecánica. Las fuerzas humanas han atacado las posiciones defensivas de Kithra. Se confirman bajas en ambos bandos. Encontró a Sarah en la sala de conferencias, de pie, rígida, ante una pantalla holográfica que mostraba las secuelas de lo que solo podía describirse como una masacre. El puesto avanzado de su pueblo, una pequeña instalación de investigación que supervisaba la extracción de minerales, había sido atacado sin previo aviso por un grupo de colonos humanos que utilizaban equipo militar robado. 12 de mis guerreros han muerto, dijo sin volverse, con una voz que resonaba y hacía vibrar toda la estación. Entre ellos se encontraban Cathra, mi segundo al mando, y Belterra, que acababa de pasar por la ceremonia de nombramiento. Harrison se sintió mal. Sorat, yo no tengo nada que ver con esto. He estado aquí contigo, trabajando en nada. Ella se giró para mirarlo, y Harrison vio algo en sus ojos dorados que antes no había visto. Un dolor crudo mezclado con una ira asesina. Mientras nosotros jugábamos a la diplomacia, tu pueblo planeaba el asesinato. Mi gente. La ira de Harrison estalló. Esos colonos actuaron sin autorización, contra las órdenes explícitas del mando colonial. Intenté advertir a los líderes del asentamiento de que una acción no autorizada destruiría cualquier posibilidad de advertir. No significa nada cuando los advertidos deciden ignorarla. Sarith se acercó a él con intención depredadora, llevando la mano a la espada ceremonial que llevaba a la cintura. Hablaste de alternativas a la guerra mientras tu especie se preparaba para ella.
Algunos de ellos se prepararon para la guerra, a pesar de todo lo que intenté hacer para evitarlo. Harrison se mantuvo firme mientras ella se acercaba, aunque todos sus instintos le gritaban que retrocediera ante la violencia apenas contenida en su postura. Igual que apuesto a que algunos de tus guerreros están ahora mismo componiendo canciones de venganza y afilando armas a pesar de todo lo que has hecho para dar una oportunidad a las negociaciones. No presumas de comprender el dolor de Kithra. La espada salió de su vaina con un sonido como de metal cantando. No puedes comprender lo que significa perder a compañeros de clan por una traición disfrazada de paz. ¿No puedo? La voz de Harrison era tranquila, pero tenía su propio tono. Te hablé de mi familia. Sari, te sé exactamente lo que se siente al perder a personas que amas por una violencia sin sentido. Entonces, ¿sabes por qué esta burla de negociación termina ahora? Levantó la espada. No era exactamente una amenaza, pero ya no era una exhibición ceremonial. Mis guerreros exigen sangre por sangre. Las madres del clan reclaman las antiguas costumbres. Y yo, ya no puedo seguir fingiendo que se puede confiar en tu especie. Harrison la observó luchar con las emociones que la desgarraban. El deber hacia su pueblo, el dolor personal, la rabia de una guerrera que había intentado la diplomacia y había visto cómo fracasaba estrepitosamente. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó en voz baja. Necesito que te vayas. Vuelve a tus colonias y diles que Sarat Thief, del clan Stormwind, les dio una oportunidad para la paz y ellos decidieron responder con asesinatos. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra. Diles que lo que sigue es justicia, no agresión. ¿Y luego qué? Atacarás las colonias. Ellos pedirán refuerzos militares. Y tendremos una guerra que destruirá a ambos pueblos. Mejor eso que una muerte lenta por una diplomacia fallida y una confianza traicionada. Harrison la miró. Este ser magnífico y letal que había pasado días trabajando pacientemente en problemas imposibles, solo para que los extremistas de ambos bandos destruyeran todo lo que habían construido juntos. Tiene que haber otra manera, dijo él. No hay otra manera. El control de Sarat finalmente se rompió, y el dolor y la furia se desbordaron en palabras que salieron demasiado rápido para que el traductor universal pudiera seguirlas correctamente. Cuando volvió al estándar, su voz estaba llena de dolor. Te creí, Harrison. Creí que tu gente podría aprender a ver más allá de sus propias necesidades, que podrían valorar las vidas de los Kithra como algo más que obstáculos que eliminar. Me equivoqué. No te equivocaste conmigo. Tú eres una persona entre millones. ¿De qué sirve tu comprensión cuando tu especie actúa con tanta crueldad casual? Ella tenía razón, y ambos lo sabían. El respeto de Harrison por la cultura Kithra no significaba nada si los colonos humanos iban a asesinar a su pueblo cada vez que la diplomacia pareciera inconveniente. Déjame contactar con el mando colonial, dijo desesperado. Déjame ver si puedo conseguir que arresten a los autores, que sean juzgados según la ley humana. Justicia humana para los Kithra muertos. La risa de Sarat fue amarga. Tu gente lo llamará defensa propia. Afirmarán que estaban protegiendo a sus familias de amenazas alienígenas. Los asesinos recibirán sentencias leves o indultos. Y mis guerreros aprenderán que la ley humana considera que las vidas Kithra no tienen valor. Una vez más, probablemente tenía razón. Harrison había visto suficiente justicia colonial como para saber que los tribunales humanos rara vez condenaban a los humanos por delitos contra los alienígenas, especialmente cuando estos eran considerados una amenaza para los asentamientos humanos. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó. Quiero que te vayas, repitió ella. Pero había algo en su voz que sugería lo contrario. Quiero que vuelvas con tu gente y olvides que alguna vez intentamos encontrar alternativas a la guerra. Harrison estudió su rostro, leyendo el conflicto entre lo que decía y lo que realmente quería. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Es lo que debe suceder? Ella se apartó de él, pero no antes de que él captara el brillo de las lágrimas en sus ojos dorados. La forma de los Kithra exige sangre por sangre. No puedo pedir a mi pueblo que acepte la paz con aquellos que nos asesinan mientras dormimos,
aunque eso signifique la extinción de ambas especies. Incluso entonces, la firmeza de su voz debería haber puesto fin a la conversación, pero Harrison se encontró acercándose en lugar de alejarse. Algo en su postura, la rigidez de sus hombros, la forma en que sostenía su espada como un escudo contra sus propias emociones, le decía que su determinación guerrera le estaba costando más de lo que podía permitirse. Sar, dijo con suavidad, no tienes por qué hacer esto sola. ¿Hacer qué sola? Llevar la responsabilidad de la supervivencia de todo tu pueblo. Tomar decisiones imposibles entre el honor y la extinción. Extendió la mano y casi le tocó el hombro antes de contenerse. Encontrar soluciones que satisfagan a todos cuando los extremistas de ambos bandos están decididos a hacer lo imposible. Esas son las cargas del liderazgo, dijo ella sin volverse. Las acepté cuando tomé la marca de líder de guerra, y las has llevado con brillantez. Pero incluso los guerreros más fuertes necesitan aliados. No tengo aliados entre los de tu especie. Me tienes a mí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, una declaración que lo cambió todo. Zar se volvió hacia él, con la espada aún en la mano, las lágrimas fluyendo ahora abiertamente por sus mejillas metálicas. No puedes ser mi aliado en esto, Harrison. Tu pueblo mató al mío. El honor lo exige. El honor exige que hagas lo que es correcto para la supervivencia de tu pueblo, interrumpió Harrison. Y ahora mismo, lo correcto es encontrar una manera de evitar que esto se convierta en una guerra total, incluso si eso significa traicionar la memoria de mis guerreros caídos, incluso si eso significa ser lo suficientemente fuerte como para elegir sus sacrificios, lo que significa que Harrison dio otro paso más hacia ella. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Sarat pudiera matarlo con una simple estocada de su espada. Murieron porque los extremistas no podían aceptar la posibilidad de la paz. No dejes que sus muertes se conviertan en una excusa para más extremismo. Un paso más, susurró Sarat, con la voz temblorosa por la emoción. Un toque más y te mataré. No puedo parecer débil. No puedo ser conocida como la líder de la guerra que eligió a los humanos por encima del honor de Kithra. Harrison la miró a los ojos y vio desesperación, dolor. La espada cayó al suelo con estrépito cuando Sarat se derrumbó. La compostura de su guerrera finalmente se rompió bajo el peso de un dolor imposible. Harrison la atrapó antes de que cayera por completo, rodeando con sus brazos su poderoso cuerpo, mientras ella temblaba con sollozos que parecían provenir de lo más profundo de su alma. No puedo seguir haciendo esto, susurró contra su hombro, con la voz apagada y áspera. No puedo seguir eligiendo entre el honor y la supervivencia, entre la tradición y la necesidad. Cada elección conduce a la muerte de mi pueblo, la muerte de tu pueblo, mi propia muerte desde dentro. Harrison la abrazó con fuerza, sintiendo los temblores que recorrían su cuerpo mientras años de emociones reprimidas se desbordaban. No tienes que elegir sola, le dijo en voz baja. Eso es lo que he estado intentando decirte. Tu pueblo asesinó al mío, dijo ella, pero sin la furia anterior, solo con un dolor agotador. ¿Cómo podemos trabajar juntos después de eso? Porque esas personas no representan a todos los humanos, del mismo modo que tú no representas a todos los Kithra. La mano de Harrison encontró la nuca de ella. Sus dedos acariciaron suavemente el punto sensible donde su piel metálica se unía con el tejido más blando. Hay extremistas en ambos bandos que quieren la guerra, pero también hay personas en ambos bandos que quieren que sus hijos sobrevivan. Sarat se apartó ligeramente para mirarlo, sus ojos dorados aún brillantes por las lágrimas. Las madres del clan exigirán venganza. Las logias guerreras claman por sangre. ¿Cómo les digo que su líder guerrero ha decidido aliarse con la especie que mató a nuestros jóvenes? Les dirás que su líder guerrero es lo suficientemente inteligente como para saber la diferencia entre la justicia y la venganza, y lo suficientemente fuerte como para elegir el camino que conduce a la supervivencia en lugar de a una gloriosa extinción. Y si se niegan a seguir ese camino, entonces les mostrarás una forma mejor.
Harrison le acarició el rostro con las manos, secándole con los pulgares las lágrimas que brillaban como metal líquido. Sarah, en la última semana te he visto analizar problemas imposibles, encontrar fallos en todas las soluciones y luego reconstruir esas soluciones para convertirlas en algo más sólido. No solo eres una guerrera, eres una estratega, una líder y probablemente la persona más inteligente con la que he negociado jamás. Los halagos no resolverán la realidad política. No es adulación, es reconocimiento. La voz de Harrison era firme. Has llevado sola la carga de la supervivencia de tu pueblo porque pensabas que eso era lo que significaba el liderazgo. Pero el liderazgo también significa saber cuándo confiar en los demás, cuándo forjar alianzas, cuándo arriesgarlo todo por la posibilidad de que la cooperación logre lo que el aislamiento no puede. Sarah estudió su rostro, buscando algo que no sabía cómo nombrar. Me conmoviste, dijo finalmente, 2 veces después de que yo amenazara tu vida. Lo hice. ¿Por qué? Harrison se quedó callado un momento, pensando en su respuesta. Porque necesitaba saber que alguien estaba dispuesto a arriesgarlo todo para demostrar que la confianza aún era posible. Porque a veces la comunicación más importante se produce a través del tacto y no de las palabras. ¿Y por qué? Y porque me importas demasiado como para dejarte afrontar esta crisis sola, aunque eso signifique arriesgar mi vida para demostrarlo. La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente que cruzaba una distancia imposible. La expresión de Sarah pasó por varias emociones antes de quedarse en algo que parecía asombro. Te preocupas por mí más de lo que probablemente debería, dadas las circunstancias. La sonrisa de Harrison era burlona. Aunque tengo que admitir que enamorarme de alguien que podría matarme literalmente con sus propias manos no formaba parte de mi estrategia de negociación original. A pesar de todo, Sar se encontró riendo. No era el sonido amargo de antes, sino algo que se acercaba a la diversión genuina. Tu especie tiene unos protocolos de apareamiento muy extraños. Espera, ¿estamos hablando ahora de protocolos de apareamiento? Porque debo advertirte que los rituales de cortejo humanos no son tan elegantes como parecen en los manuales diplomáticos. No sabía que los diplomáticos humanos recibieran formación en rituales de cortejo. No es así, lo que explica por qué probablemente lo estoy haciendo todo mal. La expresión de Harrison se volvió más seria. Zahar, sé que esto es complicado. Sé que hay barreras culturales y ramificaciones políticas y 1 millón de razones por las que esto es una idea terrible. Pero también sé que eres extraordinaria y que trabajar contigo ha sido lo mejor de una situación imposible. Incluso cuando amenacé con matarte, especialmente entonces, cualquiera puede ser encantador cuando las cosas van bien. Se necesita un gran carácter para mantener la dignidad y la fuerza cuando todo se desmorona. Las manos de Harrison seguían enmarcando su rostro, y se encontró memorizando los detalles, la forma en que sus lágrimas reflejaban la luz, los sutiles patrones de su piel metálica, la inteligencia que hacía que sus ojos fueran tan cautivadores. No te derrumbaste cuando mataron a tu gente. No abandonaste tus principios cuando los extremistas los hicieron inconvenientes. Y no me golpeaste cuando el dolor y el honor exigían violencia. Quizás debería haberlo hecho. Quizás. Pero el hecho de que no lo hicieras me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente bajo la armadura de guerrero. ¿Y qué soy yo, Harrison? Eres alguien que elige la misericordia cuando la fuerza sería más fácil. Alguien que lleva el peso del futuro de toda su especie, pero que aún tiene espacio en su corazón para la compasión individual. Su voz era suave pero segura. Eres alguien por quien vale la pena luchar, por quien vale la pena arriesgarlo todo, con quien vale la pena construir un futuro. Zorat cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto como si sacara fuerzas del contacto. Cuando los volvió a abrir, su expresión había cambiado. Menos dolor, más determinación. Si hacemos esto, dijo con cautela, si intentamos construir algo a partir de los restos de una diplomacia fallida y unas esperanzas asesinadas, ¿cómo sería? No lo sé, pero tengo algunas ideas. Harrison soltó su rostro, pero mantuvo una mano sobre su hombro. El contacto les servía de apoyo a ambos.
equipos de respuesta conjunta para manejar a los extremistas de ambos bandos, investigación compartida del ataque para garantizar una justicia real, integración de la experiencia minera de Kithra con la tecnología agrícola humana. Y nosotros, sonrió Harrison, nos convertiremos en la prueba viviente de que la cooperación es posible. Demostraremos a ambos pueblos que la elección no es entre la conquista y la extinción, es entre el aislamiento y la alianza. Las complicaciones políticas serían inmensas. Probablemente tu pueblo cuestionará tu lealtad a los intereses de Kithra. El mío cuestionará si me he visto comprometida por mi apego personal. Harrison se encogió de hombros. Pero afrontaremos esas complicaciones juntos. Y las resolveremos de la misma manera que hemos resuelto todo lo demás, siendo obstinados, creativos y negándonos rotundamente a aceptar el fracaso. Sor recogió su espada de donde había caído y estudió el arma ceremonial que casi había puesto fin a su conversación de forma permanente. Esta espada ha sido portada por los líderes bélicos de mi clan durante 12 generaciones, dijo. Cada uno de ellos se enfrentó a decisiones imposibles entre el honor y la supervivencia. ¿Y qué eligieron? Cosas diferentes dependiendo de las circunstancias, pero todos ellos eligieron anteponer el futuro de su pueblo a su comodidad personal. Enfundó la espada con determinación. Elijo la alianza, Harrison. Elijo confiar en ti, trabajar contigo, arriesgarlo todo por la posibilidad de que dos especies puedan aprender a compartir el universo en lugar de luchar por él. Incluso si te cuesta todo, especialmente si me cuesta todo a mí. Porque la alternativa es ver morir lentamente a mi pueblo mientras preserva una tradición que ya no sirve a sus necesidades. Sor se puso de pie, tirando de Harrison con ella, con las manos aún entrelazadas. Pero tengo condiciones. Dime cuáles son. Primero, los humanos responsables del ataque se enfrentarán a la justicia real. No a la justicia humana que excusa los crímenes contra los alienígenas, sino a las consecuencias reales de sus actos. De acuerdo. Trabajaré con el mando colonial para garantizar un enjuiciamiento adecuado. Segundo, cualquier acuerdo de asentamiento conjunto incluirá la autoridad de Kithra sobre la extracción de minerales y la gestión medioambiental. La supervivencia de mi pueblo depende de protocolos específicos de gestión de recursos. Tiene sentido. Tu pueblo lleva siglos haciendo esto. Sería una tontería no aprender de vuestra experiencia. Tercero, 18 meses después, el capitán Alex Harrison se encontraba al borde de la plaza central de New Harmony, observando a niños humanos y jóvenes Kithra participar en lo que parecía ser un acalorado debate sobre la composición óptima del suelo para cultivos híbridos. La discusión se llevaba a cabo en una mezcla de Kithra, estándar, y gestos vigorosos con las manos, con ocasionales peticiones a los adultos cercanos para que aclararan cuestiones técnicas. Están debatiendo si los suplementos minerales que utilizamos para la agricultura tradicional Kithra beneficiarían a los tubérculos humanos, dijo Sarat, uniéndose a él con 2 tazas de algo que olía a café, pero sabía infinitamente mejor. La joven Keith está convencida de que vuestras patatas crecerían más con nuestros tratamientos del suelo. Y probablemente tenga razón. Tu pueblo lleva optimizando la química del suelo desde antes de que mi especie empezara a utilizar herramientas. Harrison aceptó la taza con gratitud, aunque me di cuenta de que Tommy Chen se mantenía firme en la discusión. Los humanos de 12 años son sorprendentemente tercos cuando creen que tienen razón en algo. Los niños de 12 años de cualquier especie son tercos. Es una de las constantes universales. Harrison observó a los niños, descendientes de la primera generación de la colonia conjunta, cambiar sin esfuerzo de idioma mientras exponían sus argumentos. Es difícil creer lo natural que parece esto cuando se recuerda las batallas políticas que tuvimos que librar para hacerlo posible. La colonia conjunta había tardado 2 años en crearse, lo que requirió negociaciones con las autoridades coloniales, los consejos del clan Kithra y media docena de organismos reguladores galácticos. El ataque que casi había puesto fin a las negociaciones originales acabó convirtiéndose en el catalizador de algo sin precedentes,
una alianza formal entre especies mediada por dos individuos que habían aprendido a ver más allá de sus diferencias. La inauguración del monumento conmemorativo es esta tarde, dijo Sarah en voz baja, refiriéndose al monumento que habían erigido en honor a los guerreros Kithra, muertos en el ataque que casi lo destruyó todo. ¿Estás preparado para tu discurso? Tan preparado como cualquiera puede estarlo, para dirigirse a las familias de las víctimas de un asesinato mientras está junto a la persona a la que culpan de esos asesinatos. La voz de Harrison transmitía un dolor antiguo, pero también determinación. Aunque me he dado cuenta de que ya no parecen culparte. Han aprendido la diferencia entre justicia y venganza, entre honor y orgullo. La mano de Sarat encontró la suya, y sus dedos se entrelazaron con facilidad. Ayudó que los humanos responsables se enfrentaran a consecuencias reales por sus actos. Los juicios han sido largos y complejos, y han requerido nuevos marcos legales para juzgar delitos que traspasaban las fronteras entre especies. Pero las condenas habían enviado un mensaje claro. Atacar a los alienígenas no era defensa propia, y los tribunales humanos ya no fingirían lo contrario. ¿Alguna noticia del Consejo de Líderes de Guerra sobre la propuesta de expansión? Preguntó Harrison. Lo aprueban con modificaciones. 3 sistemas estelares adicionales han solicitado asentamientos conjuntos basados en nuestro modelo. La sonrisa de Sarat transmitía satisfacción y no poco orgullo. Parece que el éxito es más convincente que la retórica. El éxito y el hecho de que nuestros rendimientos agrícolas son un 30% superiores a los que cualquiera de las dos especies habría logrado por separado. Harrison le apretó la mano con suavidad. Aunque sospecho que el verdadero factor convincente es ver a nuestros hijos crecer bilingües y biculturales sin perder su identidad por ninguno de los dos lados. Un alboroto en la plaza llamó su atención. Esta vez no se trataba de una discusión, sino de risas, ya que un grupo de niños intentaba enseñar a un joven Kithra los entresijos del fútbol, al tiempo que aprendían lo que parecía ser un juego de caza tradicional Kithra que implicaba increíbles hazañas de agilidad. Hablando de niños, dijo Harrison con cautela, Belterra me hizo una pregunta interesante ayer. Oh, quería saber cuándo íbamos a tener hijos y si podrían jugar tanto a juegos humanos como a juegos Kithra. Sarat se quedó muy quieto. La reproducción entre especies era teóricamente posible con la modificación genética, pero seguía siendo un tema que habían evitado cuidadosamente discutir a pesar de 18 meses de colaboración, tanto profesional como personal. ¿Qué le respondiste? Le dije que esas decisiones requerían conversaciones entre los adultos involucrados y que probablemente debería centrarse en dominar las matemáticas humanas antes de planificar las opciones reproductivas de otras personas. Una evasiva inteligente, una evasiva cobarde. Porque la verdad es que llevaba meses queriendo tener esa conversación, pero no sabía cómo sacarla a colación. Harrison se volvió para mirarla de frente. Sarah, ¿quieres tener hijos contigo? Bueno, no tenía pensado buscar otras parejas alternativas. Su risa era el sonido musical que había aprendido a amar, rico en armónicos que hablaban de alegría y afecto. Las modificaciones genéticas necesarias serían complejas. Los niños serían únicos, sin pertenecer plenamente a ninguna de las dos especies y, sin embargo, de alguna manera a ambas, como sus padres. Como sus padres, asintió ella. Y como esta colonia, algo nuevo que honra a ambos orígenes, al tiempo que crea algo sin precedentes. Eso es un sí. Eso es un sí. Entendiendo que estamos hablando de hipotéticos hijos futuros que crecerían en un universo en el que la cooperación entre humanos y Kithra es normal y no revolucionaria. El universo está cambiando más rápido de lo que esperábamos. Para cuando los hipotéticos hijos tengan la edad suficiente para preocuparse por esas cosas, las colonias mixtas podrían ser comunes en todo este sector. Y para entonces, tal vez la visión de las parejas entre humanos y Kithra no provoque incidentes diplomáticos ni requiera un extenso papeleo. Harrison sonrió. Lo dices como si el papeleo hubiera sido la parte más difícil de esta relación. El papeleo ha sido extenso, respondió Sar solemnemente, y luego estropeó el efecto sonriendo.
Aunque admito que aprender a compartir la cama con alguien que genera mucho más calor del que la fisiología Kithra considera óptimo, ha presentado sus propios retos. Tenía intención de preguntarte sobre eso. ¿Estás seguro de que el ajuste de temperatura no te molesta? Harrison. He pasado 18 meses aprendiendo a encontrar las expresiones emocionales humanas entrañables en lugar de confusas, a apreciar las sutilezas del humor humano y a tolerar la extraña obsesión de tu especie por condimentar todo con cafeína. Sarah apretó su mano con más fuerza. Unos pocos grados de diferencia de temperatura no son nada dignos de mención. Bien, porque yo he estado aprendiendo a encontrar la franqueza Kithra refrescante en lugar de intimidante. Apreciar la elegancia de tus enfoques para resolver problemas y comprender que lo que inicialmente pensé que era agresividad era en realidad una forma muy sofisticada de juego intelectual previo. Juego intelectual previo. Todo eso de desafiar mis suposiciones y poner a prueba mi razonamiento. Muy atractivo. Una vez que comprendí lo que estaba sucediendo, la piel de Sarah Teth mostró patrones que Harrison había aprendido a interpretar como diversión mezclada con afecto. No sabía que el análisis lógico riguroso se consideraba seductor según los estándares humanos. Depende del humano y de la calidad del análisis. Harrison la atrajo hacia sí, maravillándose como siempre de lo perfectamente que encajaban a pesar de la diferencia de especies. Aunque probablemente debería advertirte que, si vamos a hablar de tener hijos, hay ciertos rituales de cortejo humanos que tradicionalmente preceden a esas conversaciones, como declaraciones formales de compromiso permanente, ceremonias en las que participan amigos, familiares y promesas públicas sobre un futuro compartido. La voz de Harrison se volvió más seria, como el matrimonio. La palabra quedó suspendida entre ellos con todas sus implicaciones, no solo el compromiso personal, sino también la declaración política, el puente cultural y la base práctica para lo que decidieran construir juntos. Matrimonio, repitió Sarah, probando el concepto. El vínculo de pareja humano con reconocimiento legal y social, más o menos, aunque dadas nuestras circunstancias, probablemente tengamos que inventar nuevas ceremonias que honren ambas tradiciones. Y tú querrías este reconocimiento legal y social permanente de nuestra unión. Yo lo querría. Querría que todo el mundo supiera que Sarah, del clan Stormwind, eligió construir su futuro con Alex Harrison, del Servicio Colonial Terrestre, y que juntos crearon algo que ninguno de los dos habría podido lograr por sí solo. Zareth se quedó callada durante un